Bueno, y ahora vamos con la entrevista que teníamos pactado para la jornada de hoy. Vamos a hablar del conflicto de AEBU. Elvio Monegal, el presidente precisamente de AEBU, está con nosotros y lo recibimos a partir de este momento. Elvio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Y bueno, nosotros estamos todos, los cuatro estamos de capa caída. Seguramente vos también ya habrás visto el partido y te habrás ido con bronca. También, sí, por supuesto. Escuchaba, Bambino, lo que decías al principio. Lo suscribo totalmente. Yo no tenía mucha expectativa hoy en función de lo que habían sido los dos partidos anteriores, pero bueno, lamentablemente quedamos ahí en la puerta de una clasificación. Exactamente. Bueno, contame, AEBU paralizó actividades en el centro de Ciudad Vieja en la jornada de ayer para luego concentrarse en la Plaza Zabala y así realizar un gran acto de lucha frente a la caja bancaria. Contame un poco cómo viene todo este tema, cómo está el tema de la banca. Sí, bueno, en realidad eran dos temas, ¿no? Sí. Uno, el proyecto de ley que está en el Senado, de la reforma, Senado, ahí está. Sobre la reforma de la seguridad social. Sí. Que en eso AEBU, junto al resto del movimiento sindical, tiene una posición muy crítica, pero además porque ese proyecto afecta también a la caja bancaria. Es decir, si ese proyecto se terminara convirtiendo en ley, ese proyecto terminaría de destruir a la caja bancaria, por múltiples razones. Primero, porque bueno, dejaríamos de tener el régimen que actualmente tenemos, de un régimen solidario, para pasar a un régimen mixto, es decir, nos incorporarían a una AFAP, que hoy los bancarios no tenemos. Parte de los aportes que los bancarios hacemos los haríamos a esa AFAP, por lo tanto, la de financiación de la caja bancaria sería aún más compleja. Entonces, bueno, con el movimiento sindical tenemos allí un objetivo, que es tratar de que este proyecto se modifique y que sea un proyecto de ley de reforma que realmente le sirva a la gente, porque esto es absolutamente regresivo. Vamos a trabajar más años, nos vamos a jubilar con menos, con una renta muy menor a la que hoy inferior a la actual, jubilaríamos, porque ellos aspiran a bajar los topes y además las tasas de reemplazo. La tasa de reemplazo es el porcentaje que cobra el trabajador una vez que se jubila. Entonces, eso haría de que, bueno, este proyecto sea absolutamente regresivo. Y además porque en este proyecto no se ve en ningún lado cómo se incrementan los aportes, es decir, cómo se incrementan los ingresos a la seguridad social. Lo único que hay es baja de prestaciones, por lo que terminan perjudicando a los trabajadores. Aquí no se grava el capital, aquí todos reconocemos que la tecnología viene sustituyendo mano de obra, pero esa tecnología no aporta a la seguridad social para que los trabajadores y trabajadoras se puedan jubilar con una jubilación digna. Entonces, estas son discusiones que nosotros creemos que deben de estar sobre la mesa para tener una reforma de seguridad social que nos abarque a todos y en la cual todos nos sentamos conformes. El otro tema, como tú bien decías, es la caja bancaria. La caja bancaria tuvo una reforma de su carta orgánica en el año 2008 y hoy está atravesando una crisis producto de dos factores. El primero es la pandemia. La pandemia hizo de que muchos trabajadores perdieran sus puestos de trabajo, menos aportantes. Hoy tenemos 1.200 menos aportantes de lo que teníamos ante la pandemia, muchas jubilaciones, y el otro factor determinante fue la decisión del gobierno de no tomar trabajadores en la función pública. Entonces, al no ingresar trabajadores en los bancos públicos, evidentemente que esto agudizó aún más la situación de la caja bancaria. Por lo tanto, estos dos temas, que tienen una directa vinculación, fueron los que ayer conversamos y discutimos con los compañeros y compañeras del sistema financiero de Centro y Ciudad Vieja. Te consulta Checho Bianchi. Elvio, ¿cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo en orden. Ayer hubo paralización de actividades y se concentraron en Plaza Zabala. Parte de lo que decían en la oratoria es su disconformidad con este proyecto de la reforma de la seguridad social. Entienden ustedes que otra reforma es posible y no esta que propone el gobierno. ¿Cuáles serían las alternativas que ustedes proponen? ¿Qué cambios deberían instrumentarse ahora que estará a discusión en el Parlamento? Bueno, lo primero es generar nuevos ingresos a la seguridad social. Porque, a ver, si el dinero es el mismo y lo vamos a repartir de otra manera, evidentemente que siempre van a haber trabajadores y trabajadoras que se van a ver perjudicados. Por lo tanto, lo que hay que agrandar son los ingresos. Y los ingresos se agrandan, a nuestro entender, grabando a la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el sistema financiero. Se compra un software y se activa, bueno, ese software tiene que pagar un aporte a la seguridad social. Un cajero automático se activa, tiene que pagar aporte a la seguridad social. Creemos que esto es absolutamente justo, teniendo en cuenta que el mundo del trabajo ha cambiado, va a seguir cambiando, cada vez va a haber menos puestos de trabajo y por lo tanto no se puede sostener la seguridad social solamente con el aporte individual de los trabajadores y la cuota parte que las empresas aportan por estos trabajadores. Tiene que haber una forma distinta de financiar la seguridad social. Lo que pasa es que este proyecto lo que encubre es un ajuste fiscal. Lo que busca el gobierno con esta reforma es achicar el déficit fiscal, pero como todo ajuste fiscal recae siempre en los trabajadores, en los asalariados. Por eso decimos que otra reforma es posible buscando no achicar prestaciones, sino buscar incrementar los aportes a la seguridad social. Monegal, yo me preguntaba exactamente lo mismo en lo que tiene que ver con los cajeros en los supermercados, los tótem en las mutualistas, el tótem en la portería. Hay porterías que tenían 4 personas y ahora tienen un aparatito que controla varios apartamentos y tal vez quien está allí trabajando está en Córdoba. O en general están en Argentina. Ni siquiera están aquí. En La Plata hay muchos también. Por eso, ni siquiera están aquí en Uruguay. No sé con qué condiciones, qué beneficio tienen. Casi un trabajo esclavo, pero se pierden en su trabajo. Puntualmente se pierden en los supermercados. Y se pierden puntualmente en la mutualista con este invento del tótem que uno llega, hace todo solo y estamos viendo lo que pasa en el Casmo, por ejemplo, con la gente que queda por afuera. ¿No tendría el Estado que tener un mínimo de coraje cívico para tomar algún recaudo con estos elementos? Sí, Alberto, bueno, eso es lo que yo decía, ¿no? Claro, por eso. Toda esta tecnología que bienvenida está sea, incluyendo mano de obra, que en realidad viene a facilitarnos la vida a la gente, ¿no? O sea, no es que estemos en contra de la tecnología, al contrario. Ahora, si la tecnología va a sustituir mano de obra, que la tecnología aporte a la seguridad social. Porque de lo contrario, cada vez menos trabajadores y se hace insostenible. No hay proyecto de ley que pueda sostener la seguridad social. Este proyecto de ley de aprobarse, en unos años estamos en la misma, pero con este criterio cada vez se van a seguir bajando más las prestaciones, porque lo que hay para repartir es cada vez menos, porque hay menos trabajadores, porque hay un problema demográfico en el Uruguay. Yo cuando ando por ahí todo el mundo se ríe porque es verdad, nosotros somos 3 millones de habitantes, no sé, yo era chico y tengo 60 años, ¿no? Siempre somos 3 millones de habitantes, 3 millones y medio. Bueno, es muy complejo poder sostener una seguridad social con la capacidad de trabajadores que tenemos, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental que se incremente la base de aportación a la seguridad social buscando otro tipo de financiación. Porque la tecnología ha llegado a todas las áreas. Yo ponía el ejemplo del sistema financiero porque nosotros ya lo tenemos incorporado, pero también tú haces mención a los supermercados, en la construcción, en todos lados la tecnología viene avanzando y viene avanzando a un ritmo absolutamente vertiginoso, ¿no? Entonces, nos parecería importante de que esto se tuviera en cuenta.
Te pregunta Nadia Sanjurjo. Elvio, y con respecto a las cajas y la actualidad, porque también no podemos negar que cuando las cajas son autogestoras y funciona bien y tienen derechos adquiridos que son muy reconocibles y meritorios, todo está bien, pero cuando necesitan un auxilio del Estado, ahí es el dinero de todos los uruguayos que está una vez más volcado a asistir a las cajas. ¿Cuál es la propuesta en ese caso para mejorar a futuro? A ver, la caja bancaria no necesita absolutamente ninguna asistencia del gobierno. Ninguna. La caja bancaria en el 2008, yo lo hacía mención hoy, tuvo una reforma de la Carta Orgánica, donde en esa reforma se utiliza una herramienta que se llama PSP, que es lo que aportan las empresas del sistema financiero a la propia caja por el tema de sus activos, y esa ley dice de que hasta el 4 por 10.000 se podría aportar. Nunca se aportó por eso. Lo máximo que se aportó es un 2,5 por 10.000. Por lo tanto, si llevamos ese 1,5 más, que no requiere ley, no requiere nada, porque ya está en la ley, lo único que requiere es un decreto del Poder Ejecutivo, con eso se soluciona el problema de la caja bancaria. No tiene más problema, e inclusive, una vez que pasemos este momento complejo, este valle, las reservas de la caja van a empezar a aumentar y se podría una vez más volver a bajar la PSP. Respecto a esto, ¿cuál es la respuesta que tienen ustedes cuando proponen justamente aplicar el PSP? Y bueno, el ¿Por qué gobierno les dicen no quiere que no? Y dicen que no porque es gravar el capital. Y el gobierno, cualquier cosa menos gravar el capital. O sea, prefiere que recaiga sobre la espalda de los trabajadores y trabajadoras en lugar de grabar el capital. Pero además ya está en la ley. No se está innovando nada. Es aplicar la ley, llevarlo al 4. Si lo llevamos al 4, la caja no tiene ningún tipo de problema y puede superar esta etapa sin ningún tipo de inconveniente. De esta manera, ¿hasta cuánto resiste la caja? Bueno, de esta manera tendríamos que ver a fin de año, cuando salga el ajuste, cuánto tiempo más puede resistir. Pero estamos hablando de un año y medio, no mucho más si no se le inyecta capital. Lo que le hace falta, la caja tiene un problema financiero, que es por determinado periodo de tiempo, que es cuando nos jubilémonos. El problema que está hoy en ciernes es que la gente de mi edad somos muchos los que estamos jubilando. Y son pocos los ingresos. Joven. Claro. Entonces, al no ingresar nueva gente, evidentemente, cada jubilado no solo deja de aportar, sino que además hay una erogación para pagar su jubilación. Entonces, pero esto es por un periodo de tiempo. Pasado ese periodo de tiempo, las reservas de la caja vuelven a crecer y vuelven a crecer en forma importante. O sea que por este periodo de tiempo lo que se necesita es ese aporte de financiamiento para pasar esto. Pero no necesitamos que la sociedad ponga un peso. La sociedad no tiene por qué poner un peso en esto. La propia ley del 2008 establece ese criterio. Y lo único que falta es una decisión política del gobierno de decirle a las multinacionales e internacionales, y bueno, muchachos, en lugar del 2,5 van a ir al 4. Perfecto. Ayer tuvieron esta manifestación. ¿Cuál es el próximo paso? Solicitaron poder tener diálogo con alguien. ¿Se lo han concedido? ¿Se lo han negado? No, ayer a la mañana fuimos recibidos por la comisión del Senado, donde se nos escuchó, nos dieron una hora para exponer. Allí se hizo una exposición con transparencias que hemos llegado, un PowerPoint, para, con números, argumentar nuestra posición. Fuimos escuchados, se nos hicieron algunas preguntas por parte de los legisladores, y creemos que el camino es del diálogo. Obviamente somos un sindicato y nos vamos a movilizar, y la movilización pasa primero por informar a los trabajadores y trabajadoras. Ayer empezamos en Ciudad Vieja y Centro, pero vamos a seguir haciéndolo en todo el país, porque nos parece importante que los trabajadores del sistema financiero
conozcan por parte de su propio sindicato cuál es la realidad de la caja bancaria y de la seguridad social. Elio, te mandamos un abrazo. Gracias por estos minutos en Buscadores. Un abrazo para todos ustedes y muchas gracias.